siempre buscando la dirección del Espíritu Santo y que prácticamente Dios nos dirija en todo esto porque Él conoce no solo el hecho de las Escrituras, sino la necesidad espiritual que necesitamos eh, conocer. Así que oremos para que el Señor nos dirija hoy. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti con la necesidad de aprender de ti, de tu palabra, de tu verdad, de tu justicia. Te suplicamos que nos ayudes para indagar en tu piedad, en tu fidelidad y en tu hermosura. Ayúdanos, por favor, para que cada día podamos adorarte en espíritu y verdad y podamos serte fieles, Señor Jesús. Perdona nuestras constantes faltas, fallos, arrogancias y mentiras. Ayúdanos, por favor, pues, a deleitarnos en tu palabra, en tu luz y en tu verdad. Gracias por todo el amor, por todo el cariño, por todas las bendiciones que nos constantemente estás dando a nuestras vidas. Ayúdanos para serte fieles, Señor Jehová, y poder darte gloria, honra, honor y poder. Gracias te damos, papito lindo. Bendice a aquellos que nos escuchan y ayúdanos, por favor, a conocerte en santidad y verdad. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno, bendiciones a todos. Yo sé que vamos a ir ahí leyendo. Gracias por estar. Vamos a comenzar a leer. Judas ofrece entregar a Jesús. Es un pasaje realmente corto, según como hemos visto. Estos son títulos de la Reina Valera 60. Dice el 10. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. 11. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarlo. Hay realmente muchas o pocas teorías acerca de entregar de lo que sucede prácticamente con Jesús y lo que Judas hace con Jesús, ¿verdad? Hay muchas teorías de lo que puede haber pasado. Eh, Hay algo bien importante a mencionar sobre Judas Iscariote, eh, que tal vez no hemos, o todavía lo han meditado, pero creo que es bueno recalcarlo, y que Judas no solo era el hecho a veces se habla que él era un apóstol, y realmente era un apóstol. Uno es eso, ¿verdad? Uno es un apóstol, segundo era un ministro, se lo queremos llamar así en categorías, por decirlo de una manera. O si vamos del inicio al final, por así decirlo, podemos decir que él comenzó como un creyente de Jesús, él fue un discípulo de Jesús, llegó y podría ser inclusive, puede haber sido nombrado como amigo de Jesús, también como un apóstol elegido por Jesús de entre los 12, un ministro de Jesús del Evangelio, también enviado a proclamar muchas cosas y que él las cumplió todas. ¿Por qué digo esto? Porque regularmente las personas a veces tienden a criticar mucho a los apóstoles, de que porque fallan, porque eso, lo que lo otro, y vemos el ejemplo de Judas, que realmente era un apóstol verdadero escogido. Y alguien dirá, es que ya estaba predestinado para que lo hiciera. Sí, pero fue apóstol. Entonces ese es el punto. Fue llamado apóstol, fue nombrado por Jesús, fue autorizado por Jesús, fue ungido por Jesús, pero falló. Entonces a veces, regularmente las personas tienden a criticar mucho a veces a los ministros, eh, y no se dan cuenta que ellos mismos están propensos a caer. Si alguien en tan alto rango, como en este caso Judas, como un apostolado, que posiblemente también tenía discípulos Judas, o tal vez creyeron a las palabras de Judas, también Judas salvó a personas en el sentido de a la hora de predicar a Jesucristo, saber tal vez ni qué elocuencia de palabras podía haber tenido Judas. También de que otras personas, tal vez él también había podido sanar, también liberar conforme a la autoridad que Dios le dio. Y muchas otras cosas de conocimientos de revelación de la palabra, inclusive que Dios le pudo haber dado a Judas. Pero aún así, a pesar de todo eso, su corazón se inclinó hacia algo que hasta el momento yo no he comprendido. Porque muchos dirán que fue el dinero, pero realmente no pudo haber sido el dinero, pudo haber sido algo tal vez mayor del conocimiento que uno podía haber tenido de lo que representa el Mesías. Eh, y por eso pudo haber aceptado el dinero, por así decirlo, ¿verdad? No solo pudo haber sido guiado por dinero, sino por otras ideologías
que pudo haber tenido Judas con respecto a Jesús. Digo todo esto porque las personas actualmente tienen la característica, mucho en YouTube, de criticar directamente a ciertos ministros. Eso es lógico, de ver constantemente, y dicen que se apoyan a la palabra porque hay que exponer a los falsos profetas, ¿verdad? Pero cuando a veces uno examina esos videos, nos damos cuenta la altivez, la arrogancia, la soberbia, la hipocresía de las personas que están grabando esos videos. Realmente no he visto, por así decirlo, una persona que grabe videos aparentemente con críticas a otra persona, por así decirlo, una integridad, cuando lo hace con una integridad o una sinceridad. Porque también he visto, por así decirlo, ministros que critican a otros ministros, inclusive falsos, y todo el argumento que está diciendo el otro ministro, el que aparentemente es bueno, por así decirlo, que está juzgando al otro, no tiene una sabiduría de palabras o una pureza de palabras cuando juzga a la otra persona. Entonces creo que hay que aprender a quitar esto nosotros. Ojo, que yo a veces también menciono, pero yo menciono doctrinas. Y a veces si menciono a alguien, digo nada más algo característico, más no a la persona como tal. Por el hecho mismo de que lo principal es el juzgamiento de la doctrina, no el juzgamiento de la persona. Porque el hablar yo del ministro como tal, no, eso me puede conllevar a mí a yo entrar en un juicio igual, porque puedo estar juzgando con odio, con rencor, etcétera, y ya repudiando en sí mismo a la persona, por así decirlo, y no la doctrina que la persona está diciendo. Hay una gran diferencia. Entonces tenemos que tener sumo cuidado con esto, porque vemos también en este caso Judas se cayó, pero también cayó, por ejemplo, Saúl, y que David dijo, ¿quién soy yo para ir en contra del ungido de Jehová? En este caso, como les digo, vemos a Judas, que Judas realmente era un ungido de Jehová, pero por algún motivo cayó, pecó, inclusive puede haber entrado en perdición, no lo sé hasta este momento, pero lo que sí sé es de que era un ministro que si estuviera en este tiempo, por así decirlo, podría él prácticamente tener una multitud de seguidores a causa de las señales, maravillas y prodigios que puede haber sido dado por la autoridad que Dios le fue delegada, pero que aún así se desvió. Entonces, también, como les digo, en el caso de Saúl, el mismo Dios, Jehová, ungió a Saúl por rey, y David no se levantó para ir en contra de Saúl. ¿Entienden? Entonces, ese es el punto al cual quiero llegar con este aspecto de Judas Iscariote, que actualmente tenemos todos, y que por supuesto a veces nosotros por oír a otros, que también pueden ser ministros también reconocidos, pero esos ministros reconocidos lo que hacen es criticar a otro ministro, eh, que también hay parámetros para poder tener esa crítica. Puede ser que también Dios le puede decir a alguien que saque un video diciendo tal cosa, eso también lo puedo creer, pero también entiendo que la persona que lo saque lo pueda sacar mal, aunque yo le haya dicho que lo haga, lo pudo haber hecho, pero hecho mal. Entonces, tenemos que tener cuidado de no atacar al otro, aunque aparentemente sea falso. Como les digo, hay muchos ministros que tal vez sí son apóstoles actualmente, pero por algún motivo se desviaron. Y si la persona se le ocurre atacar a esa persona, va a tener problemas, aunque sea falso. Eso pasó con Saúl, que prácticamente David respetaba mucho a Saúl a pesar de la locura de Saúl. Y no lo digo esto para defender a los falsos ministros, todo lo contrario. Sino estoy diciendo esto por cuidarlos a ustedes de que no anden criticando a esos ministros, porque si Dios le fue dado autoridad, aunque estén desviados, esa misma autoridad va a caer sobre ustedes. Esto aparece también en el libro de, no sé si es primera de Samuel, cuando muere Saúl. Inclusive una persona prácticamente le llega a dar el anuncio a David y no tuvo prácticamente piedad porque le llevaba muchas otras cosas. Y le dijo prácticamente David de que cómo es eso que no tuvo piedad o de haber prácticamente estar ahí con el ungido de Jehová. No recuerdo si también lo traspasó con una lanza, una espada. eh, que no tuvo piedad de hacer eso, y prácticamente David manda a matar a esta persona que le llevó el anuncio de que él iba a ser el nuevo rey. Entonces, ¿cómo así en teoría prácticamente pensaba que se iba a alegrar David
porque Saúl, el cual lo perseguía, el cual e inclusive le puso piedra de tropiezo en el ministerio, si lo queremos llamar así, de mandar a traer los prepucios, en tratar de matarlo a través de, con una lanza, a través de perseguirlo por inclusive muchos años. ¿Cómo así de que de repente viene y trata de honrar a Saúl? Entonces es algo bien importante de notar, porque nosotros actualmente lo que hacemos mucho es ir directamente y públicamente, porque realmente, como les digo, cuando suben un video en YouTube y hacen público una situación como esas, ellos pueden estar acarreándose maldición. Y si alguien puede decir, no, pero que es falso, sí, pero se puede estar acarreando maldición por la mala intención del corazón con lo cual lo están haciendo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Por eso es primordialmente juzgar la doctrina, no a la persona que da la doctrina. Porque hay una gran diferencia. La Biblia misma dice, aquel que profetiza juzgue la profecía, no juzgue al que está profetizando, aunque por consecuencia indirectamente se tendrá más que todo terminar juzgando al vaso, pero primordialmente es la doctrina, en este caso con el hecho, como les digo otra vez, de Judas Iscariote. Y es algo bien importante a tomar en cuenta. Y tenemos que pues tener este sentir pues de tener mucho cuidado de lo que hacemos o decimos. La mejor manera de hacer las cosas es ir a orar a Dios y pedirle permiso. Dios en esa pedida de permiso y hasta que Él nos dé la autorización, por así decirlo, eh, es la mejor manera, porque Él nos va a guiar. La Biblia dice, encomienda a Jehová tus caminos y Él enderezará tus veredas. No solo decir el hecho de, no es que la Biblia dice y me da permiso hacerlo. Es parte de, pero también lo mejor es ir a consultar con Dios para que nos dé una mayor revelación, como el mismo caso de Efesios dice, y Dios os dé sabiduría y revelación conforme al conocimiento de Dios. Entonces no solo es ir a leer la Biblia y decir, no, es que aquí, por ejemplo, el apóstol Pablo dice que sí, sí dijo los nombres o tal cosa, tal cosa. Todo va a depender de la humildad, de la autorización y otras cosas que Dios puede marcar, pero también significa que yo debo hacer las cosas con una mayor integridad posible. Como les digo, recalco, todo esto lo digo porque sé que yo he examinado videos de personas que critican a otros y a veces lo veo con la altivez, la soberbia, el orgullo, e inclusive un espíritu escarnecedor, con lo cual ellos están hablando de otros ministros. Entonces, tenemos en cuenta eso porque también el otro hecho de que también hay personas que juzgan a ministros que son prácticamente verdaderos, eso es otro aspecto, no solo aquellos que están torcidos y chuecos, por así decirlo, ¿no? Sino hay personas que son ministros inclusive sumamente respetables y verdaderos, e inclusive sacan ellos diciendo que son falsas doctrinas, etcétera. Y como les digo, específicamente señalan a esos ministros. O sea, eso lo quiero llegar como por el hecho de Judas Iscariote. A eso es lo que quiero llegar, que Judas Iscariote tenía muchas verdades, tenía muchas situaciones, tenía unas glorias que tal vez no podemos conocer, dones, etcétera, que Judas podía manejar, pero el problema fue que se dejó guiar por tal vez una ideología o por una cuestión monetaria, es decir, por amor al dinero. Y eso nos da la pauta que no estamos exentos nosotros de caer en esas situaciones. A eso es lo que quiero llegar, que a veces nosotros por estar en Cristo nos creemos súper intocables, que nunca vamos a caer, de que nunca fallamos inclusive, de que no estamos llenos de demonios, etcétera. Pero vemos acá como Judas, y lo vemos en otro, creo que nos lo dice Mateo, cómo de que Satanás entra en Judas. Entonces, ¿cómo así que alguien que estuvo pegado con Jesús prácticamente 3 años y medio, cómo es que se le entra Satanás en ese corazón? Porque no hay pautas, porque veamos lo siguiente. Vemos de que cuando Jesús iba caminando, de repente salía un demonio y se revolcaba en el piso y decía, ¿por qué no se atormenta? Y viene Dios y lo sacaba. Entonces, ¿qué habían realmente en Judas? Porque no creo yo que no hubiera, tal vez había sido libre, tal vez Dios mismo Jesús lo había liberado de demonios, o tal vez no tuvo, no sé, porque no se ve una manifestación demoníaca de Judas. También vemos, por ejemplo, al apóstol Pedro que es influenciado por Satanás y que le dice, entonces no estamos nosotros exentos de influencias demoníacas o espirituales o tinieblas, etcétera,
del lado de las tinieblas, no estamos exentos, sino tenemos que cuidarnos. Alguien dirá, no, es que Dios me cuida. No, usted se tiene que cuidar. Aquí no es necesariamente solo que Dios me cuide, yo me tengo que cuidar. Porque una cosa es de que yo sea un niño en el Evangelio, como en el caso de mis papás. Mi papá me va a decir, por ejemplo, hay una plancha encendida y al niño le dice, mire, no toque esa plancha que se va a quemar. Y el niño es pequeño. Y si el niño va a tocar la plancha, lo que puedo hacer yo es tal vez pegarle la mano o agarrarle la mano para que no toque la plancha. Porque lo estoy cuidando porque sé que es un niño que no sabe lo que hace. Es una gran circunstancia. Pero si a mí me dicen de niño, mire, no toque, y prácticamente me pasan desde la edad de 3 años, por ejemplo, que yo medio tengo conciencia, a la edad de 6 años, por ejemplo, repitiéndome, no toque la plancha, no toque la plancha, no toque la plancha, prácticamente esos 6 años fui instruido, no solo guardado y cuidado, sino instruido para no tocar la bendita plancha que está caliente. Si yo tengo 8 años, 12 años, 15 años, 20 años, y aún así, a pesar de todas las instrucciones que me dieron en todos esos años, yo vengo y toco la plancha, no puedo decir de que Dios me cuida, porque Él ya me dio la instrucción de lo que debo de hacer, porque Él quiere que yo llegue a una madurez de entender qué es lo bueno y qué es lo malo. Por eso mismo dice, creo que en un pasaje de la Biblia, dice, y hasta que logre entresacar la luz de las tinieblas o lo precioso de lo vil, entonces Él se manifestará. Entonces no solo vengamos y digamos al Señor, no, es que Dios a mí me cuida y que yo prácticamente lo que dicen es que yo hago lo que quiera, sino que también nosotros tenemos una responsabilidad en una madurez de saber lo que tenemos y no tenemos que hacer. Entonces tenemos que andar pendientes de entender de que podemos fácilmente ser manipulados por las tinieblas. Y como les recalco el punto. ¿Por qué? Porque una de las mayores cosas que he visto es de que las personas que están en el Evangelio piensan que no tienen demonios, piensan que no tienen espíritus inmundos y también piensan de que todo lo que dicen lo hacen guiado en el Espíritu de Dios y que todo lo que dicen es basado en la palabra. Y les doy una noticia, es completamente falso lo que están diciendo. Por estos dos ejemplos que estoy colocando. Uno, a Pedro, que fue influenciado tanto por el Espíritu de Dios cuando de una revelación, pero también fue influenciado por Satanás. Y fue prácticamente en ese momento un enemigo de la cruz de Cristo. Entonces no me vengan a decir, con todo respeto, perdónenme que lo diga, de que siempre son guiados por el Espíritu de Dios. La Biblia también dice, por sus frutos los conoceréis y conforme a sus frutos yo los voy a juzgar. Porque prácticamente hay que juzgar constantemente, pero hay que juzgar de buena manera. Por sus frutos los conoceréis. ¿Me entienden? Y también no estén ahí al pendiente de decir que son completamente libres de demonios o espíritus inmundos, porque tampoco les voy a creer, a menos de que pueda discernir lo que estén diciendo y también pueda verlos literalmente y darme cuenta que realmente son libres de eso. Les digo esto por la sencilla razón de que he visto cómo personas que han estado yendo a la iglesia por mucho tiempo, inclusive tal vez metidos en la congregación, cómo son influenciadas por espíritus inmundos, como en el caso de Pedro, para no ir tan lejos, sino yo también darme cuenta de eso y también darme cuenta de personas como los manipulan las tinieblas y cómo inclusive se manifiestan demonios de personas que van a la iglesia. Entonces, tenemos también la arrogancia de pensar de que siempre somos guiados por el Espíritu de Dios, que me he topado con personas que también buscan mucho a Dios y que dicen siempre que son guiados por Dios. Y también me he dado cuenta que no es cierto. Cuando uno comienza a discernir cómo se mueven, cómo viven, cuando uno está conversando con ellos se da cuenta de que no es así. Y eso le da la pauta a uno, como les digo, no es juzgarlos mal a ellos, porque muchos me malinterpretan con eso. A lo que quiero llegar es esto. Que esto sirva para que entendamos las palabras de Jesús que dice, ¿por qué ves la paja en el ojo ajeno y no quitas la viga que hay en tu propio ojo? A lo que quiero llegar es cuando uno se da cuenta de todas esas cosas, como observa que hay demonios, espíritus o cómo influencian afuera o dentro de la persona, uno se vuelve más cuidadoso en lo que dice, en lo que habla, en lo que expone, en la forma en que uno vive y cómo uno hace las cosas. Porque se da cuenta que uno puede fácilmente ser guiado a cuestiones como lo que pasó con Pedro o en este caso con Judas.
y que a veces el proceso de las tinieblas no va a ser automáticamente manipular en un corto tiempo, sino que puede venir el enemigo trabajando mentalmente en la persona por mucho tiempo. En este caso no sabemos si Judas fue prácticamente desde que comenzó con Jesús, desde esos 3 años y medio fue trabajado y manipulado por Satanás, o puede haber venido desde antes, y que él no quitó esa manera de pensar de su corazón y de su mente, y eso lo guió a hacer lo que hizo. Aunque aparentemente alguien dirá, no, es que Dios ya estuvo predestinado para eso. Que alguien esté predestinado no significa que esté preordenado. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas situaciones, entender de que constantemente tenemos que rogarle a Dios que Él nos libre del mal, que Él nos libre constantemente del mal. Porque también podemos conocer muchas cosas, como en el ejemplo de David, también que David fue guiado por Satanás, la Biblia misma dice, y eso provocó que llevara a una destrucción sobre el pueblo. También vemos a Moisés cómo se revela su espíritu y le prohíbe entrar a Canaán. Podemos también ver inclusive también a David cómo fue guiado por otro espíritu para mandar a acostarse con Betsabé y también matar a la esposa de Betsabé. Y personas sean muy entregadas a Dios, personas muy dedicadas a Cristo, y eso involucra a muchos y pues prácticamente también fueron guiadas por el enemigo. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, tampoco andar con miedo prácticamente, sino con prudencia. La Biblia dice de que David se guiaba en la casa de Saúl muy prudentemente, no solo prudente, muy prudentemente. Entonces tenemos que estar conscientes, recalco, de la situación espiritual en la cual encontremos, que independientemente si alguien es apóstol, profeta, evangelista o inclusive creyente, no está exento de las amenazas del enemigo. Y tampoco está exento de aparentemente que alguien dice que Dios me va a cuidar. Dios le va a cuidar, sí, pero una de las maneras de cuidar es avisar, no dejar de hacer lo que hace. Entonces Dios avisa. Si el hombre atiende a esa dirección de Dios, va a ser guardado. De lo contrario, si él no atiende, se le dijo, y no atiende, él va a sufrir consecuencias. En este caso, con lo que pasó con Judas. Y de igual forma con lo que pasó con Pedro, y lo vamos a ver. No sé si igual tienen dudas o preguntas acá. Yo estoy leyendo aquí unos comentarios de Facebook, perdón. Bueno, aquí voy a hablar aquí algo de que puso José. Dice, por ejemplo, ¿qué tal si en el tiempo de David hubiese existido Facebook, YouTube y sacasen las intimidades de David? Sería algo muy tormentoso. Quizás David se hubiese hundido más en el pecado y hubiera un llenado de orgullo. Es cierto lo que dice José, gracias José. Porque es cierto, si hubiera estado Facebook, por ejemplo, YouTube, etcétera, en el tiempo ahorita y hubiera estado David, ¿qué hubiera pasado con todos los pecados que hubiera cometido David? ¿Qué tanto lo hubieran hundido las personas y criticado acerca de él? Hubiera sido también muy difícil esa situación espiritual. Eh, entonces, vamos a avanzar. Gracias por los comentarios, José. Institución de la Cena del Señor. Pero voy a regresar un poquito acá solo para aclarar unas ideas. Entonces, en resumen, tenemos lo siguiente. Hay personas dedicadas a Cristo que por algún motivo se pueden desviar. Inclusive debemos orar porque esas personas que tal vez se desviaron del Evangelio aún pueden regresar. En este caso, con Judas no pudo regresar. Eso hay que tenerlo muy bien. Es decir, de que inclusive a esas personas que actualmente se están criticando allá afuera, podríamos, si Dios lo permitiera, orar para que ellos se arrepientan, porque a veces oramos para que Dios los derroque, Dios los destruya. Eso se puede dar. Yo he visto personas que oran por eso.
Pero, ¿por qué no orar si darnos cuenta realmente si esa persona nació en una verdad espiritual? Nosotros realmente no conocemos el sentir que tuvo Judas. Para que Dios lo tomara entre los 12 apóstoles, ¿qué sentir hubiera tenido Judas para estar pegado a Dios? ¿Qué sentir tenía él? Puede haber, sentido puede haber tenido un sentir verdadero, porque no creo yo que solo Dios vaya a escoger a alguien, lo va a escoger entre los 12 para que sea llamado traidor, sino qué tanta plenitud de vida tenía, qué tanto anhelo podría haber tenido Judas Iscariote. Y eso pudo haber llevado a, a ser escogido entre los 12 apóstoles. Les digo esto por lo mismo, de que a esos ministros que están allá afuera, pueden que hayan comenzado bien y que tengan un ministerio verdadero de parte de Dios. Inclusive su apostolado es verdadero de parte de Dios, pero se torcieron en el camino. Entonces, si Dios permite a algunos, inclusive a las personas que están dentro de su misma iglesia y ven como su ministro, pastor se desvió, pueden orar para que Dios lo traiga de vuelta. Yo les digo esto porque sé que hay un par de ministros allá afuera que mucha gente los critica y yo he visto prácticamente su caminar en sus inicios y la sinceridad con la cual comenzaron su ministerio. Y que actualmente muchas de las personas lo único que hacen es bombardear a todos esos ministros sin darse cuenta que tal vez en una guerra espiritual que por algún motivo ellos libraron, cayeron, o que se levantaron brujos o cuestiones así que se metieron en una guerra espiritual contra ellos y los derrocaron por muchas maneras. Y las personas lo único que hacen es hundir cada día más a sus ministros con sus maldiciones, no con sus oraciones de que, porque en el momento que la persona se pone a orar a veces para que Dios inclusive mande juicios, etcétera, contra estos ministros, lo que están haciendo es maldiciéndolos dentro de su corazón y no buscan realmente una restauración, porque esos ministros, solo des en cuenta que si esos ministros por aparentemente falsas doctrinas que tienen, han logrado una gran cantidad de feligreses o de creyentes, por así decirlo. ¿Qué no será de su restauración completa? Porque como les digo, yo he visto de alguna manera el sentir que han tenido un par de ministros por ahí que son aparentemente famosos eh, y manejan un par de doctrinas raras y que son conocidos a nivel latinoamericano, si queremos ver así. Y cómo es que en sus inicios comenzaron con una gran sinceridad, pero por algún motivo se desviaron. Inclusive lo podemos ver en el libro de Gálatas, como la Biblia misma dice de que comenzaron en el espíritu, pero terminaron en la carne. Y no nos damos cuenta que a veces es una pauta para decirnos, Dios, miren, jóvenes, ustedes pueden comenzar en el espíritu, pero terminar en la carne. Y tal vez nosotros ignoramos o pensamos de que eso le puede acontecer a alguien más, sino a nosotros. Entonces tenemos que estar con diligencia prácticamente, estar al pendiente, no, nosotros no volvernos a las tinieblas sin darnos cuenta. Igual con estos ministros, como les digo, si hay personas que me están escuchando y oyen prácticamente esto y tiene en su congregación han visto cómo se desvía o etcétera, oren por aquellos que están dentro de su congregación para que vuelvan según lo que el Espíritu Santo les dé guianza. Porque puede ser que ya no tengan el tiempo, como lo dice en el libro de Apocalipsis. Dice, y yo les he dado un tiempo para que se arrepientan. Es decir, Dios da tiempos para arrepentimiento sobre sus ministros también. Y a veces, como les digo, solo utilizamos la vara, juzgamos con esa vara y los condenamos de un montón de cosas, pero no nos damos cuenta realmente lo que Dios puede sentir, como les recalco. Eh, si vemos, por ejemplo, un papá que mira que nace a su hijo y el papá le enseña a su hijo y todas esas, y inclusive que a veces se daba una pequeña edad, 12 13 14 años, prácticamente el niño le hacía caso al papá, pero tal vez llegó unos 15 16 años y se comenzó a juntar con otras personas y eso provocó que se desviara. Díganme qué pasó con ese amor de los 0 años hasta la edad de 16 17 años, en lo cual se juntó con otra persona y esa persona desvió su corazón. ¿Ese amor se perdió? ¿Acaso no el padre de familia, desde los 17 hasta la edad que alcance, no buscaría el que el corazón de ese niño o ese joven se volviera otra vez al papá? Eso pasa con esos ministros actualmente. ¿Me entiendes? A eso es lo que quiero llegar yo con la manera de juzgar. No juzgar para solo decirle, es que son falsas, que son esto, que es el otro. No, sino que es el hecho de comprender.
y entender que ellos pudieron haber tenido los amores con Cristo mucho, mucho, mucho tiempo y que pudieron haber vivido una relación con Cristo en muchas ordenanzas que inclusive nosotros no hemos vivido, pero que por algún motivo llegó un punto en su vida que se desviaron por X o Y razón que no sabemos, pero que inclusive Dios podría estar buscando que ellos se vuelvan otra vez a Cristo. Y que nosotros lo que estamos haciendo nada más es tratar de que se metan más en tinieblas y que Dios los corte de la tierra, en lugar de estar buscando que Dios los vuelva otra vez al tiempo de amores que tenían. Y recalco, si en este momento aparentemente en sus falsedades que están manifestando y ministrando han alcanzado multitud de personas, ¿qué pasará si esas personas se vuelven a poner de pie bajo el primer amor que tenían y comienzan a predicar otra vez la verdad del Evangelio? ¿Cuánto nomás se propagará el Evangelio? En lugar de necesariamente solo estar buscando que ellos se mueran o no sé qué otros juicios les pueden estar mandando a las personas. Entonces tengamos aquella cuestión de que Dios también les provea ese arrepentimiento. No solo, y no estoy diciendo que prácticamente nos echemos ahí a orar por ellos, porque tal vez no es nuestra tarea, eh, pero sí entender de que Dios necesita que todos nos arrepintamos. La Biblia dice, eh, arrepiéntanse porque de lo contrario pereceréis. Y eso se lo dijo a los apóstoles, también se lo dijo a los 12 apóstoles, tanto a Judas como a los que no son. Arrepiéntanse, de lo contrario perecerán. A todos. Si se lo dijo a los apóstoles, ¿cuánto no más a nosotros? Es decir, los apóstoles estaban propensos a poder caer. Entonces, recalco esto, tal vez como alguien dirá, es que se extendió mucho, pero creo que es muy importante ver esta parte porque es algo que actualmente vivimos. Y que como yo lo veo, es algo muy preocupante actualmente en el Evangelio, no solo por los creyentes, sino por aquellos que no creen, que cuando ven que a veces se juzga de una mala manera a otros, inclusive no les da ni ganas de ir a la iglesia. Y es más, yo a veces veo que también inclusive hay personas, o sea, de aparentemente falsos predicadores que muchos dicen, o predicadores falsos, como, llámenlo como quieran, de que inclusive a veces hay personas que se convierten al evangelio que a causa de ellos. Y es otro caso realmente que sea, mire, todo esto que va, alguien dirá, ¿y esto aquí va? Esto va a lo de Judas Iscariote, apóstol de Jesucristo, nombrado entre los 12, ministro del evangelio, consagrado al Señor, entregado, seleccionado e instruido por Jesucristo, pero se perdió. Entonces recalco esto, también Judas puede haber atraído a muchas multitudes, discípulos de Jesús, que inclusive tal vez permanecieron de pie a pesar de que Judas murió. Y por eso le digo que hay personas que tal vez en esas iglesias eh, predican y se convierten en personas del Evangelio, por muy falsos que ellos estén, y se convierten. Y tal vez ya trabajó Dios con esas personas que se convirtieron y también se van a otra iglesia donde ya hay esa doctrina, pero Dios los usa. Y a veces me molesta cuando hay personas que critican a estas personas, de que aparentemente son falsos. Como digo, no estoy saliendo en defensa de ellos. Lo que estoy haciendo, saliendo o que tratar de entender es de que nosotros tenemos que cuidarnos y no juzgar de mala manera, porque si no, Dios nos va a venir a juzgar a nosotros. La Biblia dice que con la vara que juzgamos, así a humanos seremos juzgados. Es decir, si yo juzgo con amor a una persona, viendo de que él, a pesar de ser falso, se puede arrepentir y Dios lo trae a misericordia para arrepentimiento y perdón de pecados, eso significa de que si yo logro cometer un pecado semejante al de ellos o menor, Dios me va a juzgar con una vara más grande. Es decir, si yo tuve misericordia de ellos, si yo oro por ellos, de alguna manera, si Dios me lo permite, y yo estoy juzgado de una buena manera, cuando yo cometo un pecado, un error, Dios me va a juzgar con una vara más grande. Si yo juzgué con una vara de amor y misericordia, la vara con la cual me van a medir va a ser más grande. Me van a medir con una vara más grande de misericordia y más grande de amor. Pero si yo vengo y juzgo de una manera de decirles prácticamente, mira, cometí un error, cortarlo en la tierra, o muchas otras cosas que a alguien le puede criticar a esas personas. Si yo juzgo con esa vara, prácticamente si yo cometo un pecado, voy a ser juzgado con una vara más grande. Y si yo juzgué con un juicio de cortarlo en la tierra, ¿qué pasará conmigo? ¿Qué va a de hacer de mí si yo juzgo con esa situación únicamente de pesarlos en una balanza
y decir esto, él está haciendo esto malo y comenzar en esas arrogancias de burla, escarnecimiento que he visto en personas en YouTube que hablan de eso. Entonces prácticamente ellos serán juzgados con una vara más rígida que ellos son juzgados. Con eso tampoco estoy dando mi aprobación con los falsos ministros, todo lo contrario. Como les digo, yo voy en contra de la falsa doctrina y en contra de la manera en que nosotros estamos haciéndolo. Porque sé que hay personas que ni modo, ellos ya están predestinados a muerte, por así decirlo, o a destrucción, pero Dios les está dando tiempo por algún motivo o otras cosas. A lo que quiero llegar es esto, de que a veces criticamos mucho a esas personas que aparentemente son falsos, pero aparentemente están haciendo la obra de Dios, ¿no? Y a veces nosotros que decimos que somos verdaderos, no estamos haciendo nada. Más bien estamos sentados escuchando prédicas en lugar de estar predicando. Entonces, a eso es lo que quiero llegar con el tener cuidado lo que lleva correspondiente a Judas Iscariote. Tengamos esa conciencia de entender esto, para no únicamente solo criticar de una manera fuerte a alguien más y no saber de que nosotros podemos en un momento, Dios no lo quiera, estar en una posición de que el enemigo puede haber entrado en una destrucción hacia nosotros y nosotros pues tener esa mala manera, ¿verdad? Incluso creo que, no sé si es una carta de Pablo o de Pedro, que dice, y aquellos que están errados, convencerlos, ¿me entienden? O no me recuerdo otro pasaje también de Pedro que se lo dice a Tito, dice que Dios tenga la oportunidad, que Dios les pueda otorgar la situación de el arrepentimiento. Porque inclusive hay brujos que ustedes han visto testimonios de brujos o de hechiceros o cualquier otro tipo de cosas que son muy malos o matones, violadores, lo que sea. Y ellos, Dios les da la oportunidad de arrepentirse. Cuanto no más aquellos que pueden estar predicando el evangelio, que una vez comenzaron en la luz y que están ahorita en la carne, pero que Dios quiere dar la oportunidad de arrepentimiento. Eh, como les digo, todo esto se va a ser guiado por el Espíritu Santo para ver interceder por ciertas personas. No, no es siempre, porque podemos entrar a un campo de batalla inclusive para traerlos a la luz que no estamos preparados. Entonces, dejando esto, voy a seguir con esto, ¿verdad? Eh, para poder continuar con esta situación. Veamos lo siguiente. Institución de la Cena del Señor. Marcos 14, 12 al 25. 12 dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que coma la Pascua? 13, y envió dos de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. 14, y donde entrare, decida al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? 15, y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche vino a él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros los que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno, por no seré yo, y el otro, seré yo. Él respondiendo les dijo, ¿es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato? A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre se entrega. Pues no le fuera a ese hombre no haber nacido. 22, y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio, diciendo, tomad esto es mi cuerpo. 23, y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. De cierto digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. No sé si tienen alguna pregunta o duda aquí. Entonces vamos a continuar acá con este 12. Dice lo siguiente, el primer día, bueno, veamos acá que aquí prácticamente está hablando algo de la cena del Señor. Hay por lo menos dos cosas que ver. Una es el hecho de lo que aconteció y lo que representa esta cena
Y lo segundo es el hecho de lo que Dios propone para que hagamos también como un mandamiento para nuestras vidas y otros muchos casos que se dan ahí. Pero quiero ver bien esta parte. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaba el cordero de la Pascua, sus discípulos dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comamos la Pascua? Hay algo bien importante que inclusive lo vimos cuando leímos el libro de Mateo. Y es el hecho de que cuando Jesús iba a dar la Pascua, y que aquí esta parte, como lo dice aquí, cuando sacrifican el cordero de la Pascua, sus discípulos dijeron. Entonces hay una relación entre la Pascua que pasaron cuando estaba el Éxodo a la Pascua de la Santa Cena. Es decir, prácticamente el antiguo pacto necesitaba una Pascua por causa del cordero, pero en el nuevo pacto está la Pascua, que es Jesucristo, que es la Santa Cena. Es decir, antiguo pacto, Pascua, cordero, Éxodo, Egipto, nuevo pacto, eh, Jesús, el cordero, que nos ha dado el éxodo, la libertad de salir del mundo y entrar al reino de Dios. Entendamos eso, que la cena del Señor prácticamente es la Pascua. En la Pascua anteriormente se daba el hecho de comer y que el ángel de la muerte iba a pasar y por la sangre del dintel de la puerta iba a pasar de largo y eso iba a matar a los egipcios. También implicaba la libertad, también implicaba que Dios dijo que cuando en ese momento hicieron la Pascua, eso iba a servir de testimonio para las generaciones futuras e indicando de preguntar, ¿y por qué se come la Pascua? Se les debería decir que era por, y comenzarles a contar la historia que sucedió en Egipto, para no olvidar. En este caso, Jesús establece la cena para lo mismo, es decir, bajo el mismo trasfondo, pero un nuevo pacto. Entender que el Cordero de Dios, Jesucristo, es el que, por causa de él, porque recordemos de que sobre cada casa había que matar un cordero y comérselo. Entonces, esa muerte que significa Jesús, esa santa cena, significa la muerte del cordero. Esa sangre, la de su pacto, es para ponerla del dintel para que no pase la muerte y nosotros poder disfrutar de la comida. Y esa comida nos va a hacer recordar, en el antiguo tiempo hacía recordar la salida de Egipto y en este tiempo nos hace recordar el sacrificio de Cristo en la cruz, de su muerte y resurrección. Entonces, es algo bien importante, como les digo, entender la Pascua, de lo que representa y que Jesús prácticamente representa esa misma Pascua. 13. Y envió dos de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa. Y, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Vemos, creo que ya habíamos sabido cuando Jesús también da la instrucción acerca del cordero para la parte de Osana. En ambos les da instrucciones específicas, aquí también lo está haciendo, le está diciendo vayan y sigan a tal persona, ellos sin titubear lo hacen. Y él lo mostrará un gran aposento alto y ya dispuesto para preparar para nosotros ahí. Y fueron sus discípulos, en una ciudad y hallaron como les había dicho, prepararon la Pascua. Entonces prácticamente lo que Dios pide es que seamos obedientes a su voz, Él nos va a pedir cosas y dar indicaciones precisas de lo que debemos hacer. 17, y cuando llegó la noche vino Él con los 12. Ok, vino Él con los 12, específicamente indica los 12. 18, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Es algo, como les digo aquí, bien impresionante e impactante, cómo es de que Jesús mismo, con personas muy cerca de él, escogidas por él, diga algo como esto. Alguno de vosotros me va a entregar. No sé, yo no conozco sus vidas, pero eh, hagamos de cuenta que ustedes tengan a alguien, Dios no lo quiera, o sea, ustedes mismos, Dios les haya hablado diciéndole que hay alguien de los que están muy cercanos a ustedes que los va a traicionar. Entonces, es algo difícil, no solo decirlo, pues, porque, sino a la espera de que va a pasar. No es decirlo como que Dios le diga a uno para que no suceda, sino que aquí Jesús lo está diciendo, lo va a hacer. Y prácticamente yo no voy a hacer nada en contra de porque lo vaya a hacer. Entonces, algo yo lo miraría duro, tal vez porque como a veces uno ha tenido experiencias prácticamente, ¿va? Solo dense cuenta, pues, si hay personas de que a veces uno no lo saluda por algún motivo, no sé, y ya prácticamente lo rechazan, lo repudian a uno.
un ejemplo, ¿qué pasará con una traición? Pues, es decir, eh, es algo bien fuerte, ese hecho pues, de la traición por alguien amado, porque prácticamente no creo yo que pasar 3 años y medio con alguien no va a haber un amor de por medio y una gran bendición de que haga las cosas bien, porque no creo que puedas andar cada rato metiendo la pata, no, por lo menos en mi conciencia no veo yo eso. 19, entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decir y a decirle uno por uno, veamos de que cómo es de que ellos reaccionan. O sea, no tuvieron esa como que arrogancia, decir, no, Señor, yo nunca voy a fallar, o cómo he de yo de fallar, sino que prácticamente ellos, de tanto tiempo de estar con él, darse cuenta del peso de las palabras que él tenía, y no solo eso, sino saber que había una posibilidad de que ellos podrían hacerlo, y cómo hacer de la tristeza que puede tener uno de saber de que puede traicionar a aquel que ama, ¿no? Entonces, pues digo, esto es lo duro que yo veo de esta situación que hablan acá, y cómo es de que ellos también preguntan, ¿seré yo, Señor? Es decir, algo así como que, Señor, ¿seré yo para arrepentimiento? Algo así como, mira, Señor, ¿será que voy a ser yo que te traicione? Así como que dame la oportunidad de arrepentirme, pues no quiero hacerlo. Como rogar para no poder hacerlo. Entonces, como les digo, a veces hay arrogancia en nosotros del hecho de pensar de que nunca vamos a cometer un error y no tener esta postura de los apóstoles. ¿Seré yo? Es decir, ¿será que yo algún día voy a caer? Ayúdame a no hacerlo, ayúdame a no caer en esos errores. 20, él respondió y le dijo, es uno de los 12 el que comoja conmigo en el plato. Y aquí ya especifica, es un poco extraño también como lo dice, pero es una verdad de lo que, como digo, no sabemos toda la relación que tenían, y para dar esta clave, el que moja conmigo en el plato, o ya sea que lo hacía él constantemente, o que simple y sencillamente, no solo eso, sino que pues tal vez haya algo, un acontecimiento que iba a pasar o que ya había pasado. 21. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre se entrega. Bueno le fuere a ese hombre a no haber nacido. 22. Y mientras comía, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió. Y le dijo, diciendo, tomad esto es mi cuerpo. Entonces recordemos que ya habíamos hablado acerca de cómo discípulos se apartan de Jesús a causa de que Jesús prácticamente le dijo, el que no coma mi carne y beba mi sangre no tendrá parte conmigo, y muchos discípulos se apartaron de él en ese momento, por la revelación prácticamente, como les digo, que tal vez si alguien dice esto en este tiempo prácticamente, o si nadie había escuchado ese mensaje de parte de Jesús, y si alguien lo dice prácticamente todos pensarían que fuera canibalismo, y por consecuencia tal vez muchos se apartarían. Vemos que Jesús prácticamente dijo que la carne y su sangre era su cuerpo y su sangre, y aquí mismo le dice, tomad esto de mi cuerpo, es y tomando la copa y habiendo dado gracias, les digo, y bebieron de ella todos. Entonces vemos esta parte de la Santa Cena, que no solo implica, como le recalco, el hecho de que Jesús lo haya hecho y que haya cambiado la Pascua a la Santa Cena, sino también sirve la Santa Cena para nosotros recordar el sacrificio expiatorio que Jesús hizo por nuestras vidas, y saber que estamos comiendo su carne, su cuerpo y su sangre. 24. Y le dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Prácticamente en este momento está diciendo que es el nuevo pacto. Aquí está estableciendo ya que entramos a un nuevo pacto a través de la sangre de Cristo. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. O sea que Él está esperando una santa cena. Dios está esperando una santa cena. Tomar en cuenta lo siguiente también, de que para los judíos o el pueblo de Israel lo más importante era la cena, no un desayuno, no un almuerzo, sino que lo más importante era una cena. Entonces por eso él lo recalca, que recordemos en lo que estamos viendo acá, significa que Jesús va a tener una santa cena cuando estemos allá, por eso lo dice acá. Y pues es algo bien importante de ver, como recalco, conforme a la situación que se vivió, uno, para que nosotros también hagamos Santa Cena, que nosotros tengamos la oportunidad de tener Santa Cena en nuestras vidas, según lo que el Espíritu Santo nos diga, y con las congregaciones de cada quien, pues que alguien que me escuche, pues en su congregación lo puede entender también.
que es algo que Dios estipuló, la Santa Cena. No, no especificó prácticamente Dios un día, una hora, por así decirlo. No, háganlo cada día, cada mes, sino que Él lo deja a discreción de la guianza del Espíritu Santo sobre cada persona. Entonces, no sé si preguntas acá, ¿no? Vamos a leer acá los comentarios. No sé si todavía está en la transmisión. Perdón, permítame, voy a revisar acá la transmisión. Yo recalco esto, a ver cómo alguien ya escribimos, pero creo que es muy importante ver esta parte, que es algo totalmente difícil. Así que, yo lo veo, que está muy importante la parte. Bueno, no sé si está o no todavía la transmisión, pero voy a seguir. Eh, bueno, para finalizar, solo espero pues que Dios los bendiga a todos y que los guarde, los sostenga y los fortalezca. Voy a, voy a, vamos a orar para finalizar. Dios los bendiga a todos. Eh, es bien importante recalcar la Santa Cena, que busque hacer una dirección de Dios que los dirige y los guíe para saber qué hacer. Y espero que Dios haga reposar su espíritu en él. Oremos, Padre, te damos las gracias por este tiempo que nos has dado, por esta misericordia que nos has dado, por esta fidelidad que nos has dado. Ayúdanos a ser librados de tinieblas, de orgullo, de maldad, de iniquidad, y te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a ser fieles día tras día para ahondar en tu palabra y en tu presencia, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús. Bendiremos este tiempo y ayúdanos a vivir para ti. Gracias por estar con nosotros. Pedimos en el nombre de Jesús que seamos dirigidos todos en la verdad de Jesús. Y Dios los guarde y los bendiga en Cristo Jesús. Pasen un bendito día.